En una carretera de asfalto, al intentar alcanzar una velocidad muy alta rápidamente, el auto puede quedarse atascado algunas veces. Esto se debe a que la fuerza de fricción de los neumáticos depende de un importante parámetro llamado deslizamiento. Conozcamos más detalladamente sobre este tema tan interesante. Aquí ilustramos un neumático rodante en perfecto estado. En una condición de rodadura perfecta, la distancia recorrida por la rueda será igual al perímetro de la rueda. En este caso, el contacto entre la carretera y el neumático será sobre una línea. En un caso de pura rodadura, el movimiento relativo entre la carretera y el neumático es cero y, evidentemente, el deslizamiento también es cero. Lo completamente opuesto a esto sería el caso de deslizamiento puro o 100% de deslizamiento. En general, los neumáticos se comportan entre estos dos extremos. La región de contacto del neumático y la carretera siempre estará en un área, debido al peso que actúa sobre la misma. Si observas bien, aquí la rueda se mueve menos que su perímetro durante una revolución completa. Esto ocurre porque el movimiento relativo entre el neumático y la carretera no será exactamente cero, sino que una parte siempre estará deslizándose. Entendamos un poco más sobre este fenómeno. Observamos antes lo que son los casos de pura rodadura y deslizamiento puro. En caso de deslizamiento puro, las moléculas del neumático y de la carretera se rozan y se genera una fuerza de fricción opuesta al movimiento del neumático. En pocas palabras, todas las moléculas de la zona de contacto se deslizarán en este caso. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la naturaleza de esta interacción microscópica durante, digamos, el 50% del deslizamiento? Estos casos conducen a la generación de otra región interesante llamada región de adhesión. En una región de adhesión, las moléculas del neumático y de la carretera forman enlaces superficiales. Estos se conocen como enlaces de Van der Waals, y su fuerza de enlace es débil. Se pueden encontrar los mismos tipos de enlaces entre las capas de grafito de la punta de un lápiz. Ahora te preguntarás cómo puede haber una unión fija en un neumático en movimiento. Los enlaces en la región de adhesión son temporales. Debido al movimiento del neumático, estos enlaces tienen que romperse. Durante este proceso, la fuerza generada por las moléculas de la carretera sobre las moléculas del neumático estará en la misma dirección de la fuerza de fricción de deslizamiento. Sigue habiendo confusión por parte de los investigadores respecto a la ubicación de las regiones de adherencia y deslizamiento. La fuerza de fricción total producida por un neumático será la suma de los valores de fricción de adhesión y de deslizamiento. El valor de la fuerza de fricción de adhesión siempre será mayor que el de la fuerza de fricción de deslizamiento. En una condición de rodadura perfecta, el valor de la fuerza de fricción es cero. Sin embargo, cuando la rueda está deslizando al 100%, entra en juego la fricción de deslizamiento. Puedes suponer que los valores de fricción para los demás niveles de deslizamiento varían de esta forma. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es totalmente diferente. ¿Por qué un comportamiento tan extraño del deslizamiento contra la variación de fricción? Para entender este comportamiento tomemos el ejemplo clásico, un bloque de movimiento lineal. El bloque no se mueve hasta que la fuerza aplicada supera la fuerza de fricción estática. Después del pico de fuerza aplicada, el bloque se desliza y el valor de la fricción disminuye repentinamente. Sustituyamos el eje X por el valor de deslizamiento en lugar de la fuerza aplicada. Este ejemplo de bloque tiene cero deslizamiento o un deslizamiento al 100%, ya que un neumático que rueda perfectamente no tiene ningún movimiento relativo respecto a la carretera. Este caso es equivalente a un bloque inmóvil. Evidentemente, un neumático con un deslizamiento al 100% sería lo mismo que un bloque en movimiento. Por esto es lógico esperar un gráfico similar para los neumáticos rodantes de igual forma. Debido a las propiedades flexibles del caucho, en este caso el gráfico será más suave. El gráfico de deslizamiento contra el de fricción es bastante importante en la tecnología ABS, sistema antibloqueo, y en otros análisis de la dinámica del vehículo. El sistema de frenado antibloqueo está diseñado de tal manera que aplica los frenos en el rango de relación de deslizamiento del 8% al 30%. Ahora veremos cómo se puede calcular la fuerza de fricción y el deslizamiento de forma experimental.
Conocemos la fórmula para calcular la fricción. Para medir la fuerza de fricción se utilizan sensores de torque de frenado. La fuerza normal se mide utilizando una galga extensiométrica. Utilizando estos dos valores se calcula el coeficiente de fricción. La relación de deslizamiento se calcula utilizando estas ecuaciones. Tanto la velocidad angular y la velocidad de traslación se miden usando sensores de velocidad de la rueda. La velocidad de traslación se mide en las ruedas no frenadas. Sin embargo, cuando se aplican los frenos en todas las 4 ruedas, se utiliza un radar para estimar la velocidad traslacional del vehículo. En este video estudiamos la variación de la fuerza de fricción para manejar en línea recta. Cuando el vehículo gira, la zona de contacto se deforma. El ángulo entre la dirección en la que apunta la rueda y la dirección en la que se desplaza se conoce como ángulo de deslizamiento. En los próximos videos de esta serie, veremos cómo afecta el ángulo de deslizamiento a la fricción. No te olvides de apoyarnos. Gracias.